Existe algo llamado el ciclo de vida de un componente. Básicamente, un componente se renderiza, trabaja y muere. En cada uno de estos momentos podemos nosotros determinar qué queremos que suceda. En React eso se hace utilizando el useEffect. Este maravilloso hook que es tan importante y tan efectivo, pero que si no se usa bien puede llegar a ser un gran problema. En este video te mostraré cómo utilizarlo correctamente. Así que, comencemos. Muy bien, como siempre vamos a comenzar creando nuestro proyecto, ¿no? Así que vamos a la carpeta que ustedes prefieran, a la carpeta que les guste, y vamos a crear un proyecto. Ya saben que a mí me gusta crearlo con Yarn. Ustedes siéntanse libres de utilizar NPM sin ningún problema. Example, use effects, así. Vamos a utilizar React y vamos a utilizar solo JavaScript. Luego vamos a comenzar a hacer proyectos con TypeScript, mi forma favorita de trabajar con React. Pero para no meternos en términos de interfaces y contaminar un poquito, digamos, el tutorial enseñando otras cosas que quizás no vienen acorde al caso, ¿no? Hay videos, ya vamos a hacer videos sobre eso, tranquilos. Utilizamos JavaScript y ahora navegamos a Example, aquí mero, y ejecutamos Yarn para instalar las dependencias. Listo, ya tenemos las dependencias instaladas. Ahora voy a utilizar Code para abrir Visual Studio Code. Le damos unos minuticos. Listo, lo siguiente que voy a hacer es correr nuestra aplicación Yardev. Listo, debería estar corriendo en este puerto. Vamos a darle clic por aquí, a ver dónde se abre el navegador. Listo, aquí tenemos nuestro proyecto de React, completamente nuevo. Muy bien, voy a dejar esto por aquí a un ladito, exactamente así, y aquí voy a poner Visual Studio Code, así, para que lo veamos, para que veamos ambas cosas. Es más, me voy a quitar de la pantalla para no interrumpir, no quiero distraerlos con mi exuberante belleza. Si eres real, mejor dímelo ahora. Muy bien, lo primero que voy a hacer es limpiar un poquito el código. Aquí tenemos una aplicación y se ve muy bonita, pero yo le voy a quitar los estilos. ¿Sí? Vamos a borrar todo lo que está en index.css y todo lo que está en app.css. Ahí tenemos algo sin estilos. Luego voy a ir al app.jcx y vamos a quitar todo este contenido. Vamos a dejar algo muy sencillo. Un H1 que diga use effect. Así. Guardamos y ahí lo tenemos. Ya todo esto no es necesario. Borramos este use state. No lo ocupamos, por lo tanto no ocupamos esta importación. Ahí está, sencillito. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es crear nuestra estructura de componentes, ¿no? Para eso yo voy a crear una carpetita que se llame pages. Y adentro voy a crear homepage. ¿Sí? Ustedes pueden hacerlo como prefieran. Yo es que, como ya les mencioné, no me gusta escribir código en app. ¿Sí? Y aquí tenemos nuestro homepage. Y aquí vamos a llamar a ese homepage. ¿Sí? Vamos a venir por acá. Y homepage. Perfecto. Listo. Esto lo voy a quitar de acá. Control X. Guardemos y ahí tenemos homepage. Y aquí adentro del homepage voy a poner el H1. Genial. Aquí vamos a poner un HR que sea como un pequeño separador. Y aquí abajo voy a poner los componentes que van a aparecer y a desaparecer. Para que veamos todo el ciclo de vida de un componente, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahora voy a crear una carpeta que se va a llamar components. Y aquí adentro vamos a poner, por ejemplo, myComponent.jcx. Pueden ponerle el nombre que ustedes prefieran, ya saben. Eso es gratis. Listo, tenemos myComponent. Y eso lo voy a llamar aquí debajo de la línea, ¿no? Entonces vamos a ver myComponent. Perfecto. Muy bien. Mi objetivo es mostrar esto de forma condicional. Es decir, que se vea o que no se vea. Entonces aquí debajo del H1 vamos a poner un botoncito. Y aquí le vamos a poner mostrar. Show and hide. Así. Entonces al darle clic, estos componentes se va a ver o va a desaparecer. Para eso necesito
crear un estado. Entonces vamos a utilizar el useState. Esto ya lo vimos en el video anterior. Si no saben cómo funciona el useState, les voy a dejar por aquí un link para que vayan a ver el video anterior. Esto ya lo expliqué bien cómo funcionaba un video atrás. Esto lo vamos a poner showed, o sea, así, it showed, o sea, si se está mostrando o no. Así, it showed. Y esto va a comenzar en true. Perfecto. Esta propiedad es la que vamos a utilizar para saber si mostrar o no el componente. Todavía no entramos a lo de useEffect, tranquilos, ya vamos a eso. Entonces, si se está mostrando, entonces muéstrame este componente. Control X. Ajá. Y si no, pues null. Guardamos. Y por defecto, no, perdón, aquí es eShowed, no set eShowed. No sé qué me está pasando. Ya cabrón, hable bien. ¿Listo? Vamos a recargar solo por si las dudas, genial. Ahora, este botón lo que tiene que hacer, pues al darle clic en onClick, este botón lo que va a hacer es isSetShowed, exactamente, y le va a mandar lo contrario que tenga isShowed. Perfecto. Quiere decir que si esto es true, va a setearle un false, y si es un false, se va a setear un true. Es como un toggle, ¿no? Cortamos los cambios y ahora si le doy clic aquí debería desaparecer, genial. Y si le vuelvo a dar clic debería aparecer. Todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. Ahora bien, voy a minimizar esto de aquí. Aquí ya no vamos a crear más archivos y voy a hacer un poquito más grande esta parte de acá para ver el navegador. Y voy a mostrar las opciones de desarrollador, ¿no? Básicamente en la consola. Aquí vamos a ir viendo los efectos que van a ir sucediendo en nuestro componente, en nuestro myComponent. Así que nos va a servir esto para ver en qué punto se ejecuta cada uno de los efectos. Cómo funciona el useEffect básicamente. Así que vamos a cerrar todo. ¿Sí? Y abramos nuestro myComponent. Genial. Aquí adentro vamos a comenzar utilizando el useEffect. Así. Esto se importa directamente de React, asegúrense de tenerlo así importado. Y este useEffect es una función que recibe un callback, es decir, una función que recibe una función. Y como segundo parámetro recibe un array de elementos, o nulo, pero un array de elementos que le especifica cómo va a funcionar. Ya vamos a ver eso. Por mientras, sabemos que es una función y adentro tenemos que mandarle otra función. Entonces vamos a ponerlo así. Dentro de esta función que le estoy pasando al useEffect, aquí adentro, vamos a poner un console log para ver en consola cuando se ejecuta. Soy el useEffect. Guardemos. Si vemos aquí, inmediatamente se muestra. Lo cierro, lo muestro y se muestra 2 veces. ¿Sí? Esto, bueno, lo voy a mostrar otra vez. Esto se muestra 2 veces. Aquí hay algo que tienen que tener bastante en cuenta. Cuando están trabajando en desarrollo, normalmente esto sucede. Este tipo de componentes renderiza 2 veces lo que sea que tengan en los useEffect, ¿sí? Eso es normal y tiene que ver con la forma en la que trabaja React en el modo estricto. Pero no se preocupen, en producción solo se ejecuta una vez. Es más, voy a ir por acá y en el main solo para mostrarles, vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Así. Vamos a ver. Aquí. Guardemos. Y ahora lo quito y lo muestro. Y aquí se ejecuta solo una vez. Si se fijan, esto cambió. Entonces se ejecuta una vez nada más. Vamos a recargarlo. Lo quito. Lo muestro y se muestra una vez nada más. Pero sí les recomiendo que trabajen con el modo estricto. Recuerden, esto únicamente sucede en desarrollo y no les va a afectar nada en producción. Así que no se preocupen por eso. Vamos a volver a ocultar esto. Ahora bien, lo que quiero que vean es que aquí, por ejemplo, puedo poner, vamos a poner un H2, myComponent, y aquí voy a poner un button. ¿Sí? Vamos a hacer vamos a ver, variable lo voy a poner, variable. Y aquí vamos a utilizar un useState. ¿Sí? Básicamente lo mismo que hicimos en el anterior. Por aquí le vamos a poner isLoading, por ejemplo.
loading. Vamos a ponerle en false. Genial. Y there is loading, vamos a ponerlo por acá en este componente. On click. On click. Este de acá. Genial. Lo mismo vamos a ponerle que se modifique. Vamos a ver, así. Y se modifique y muestre lo contrario de is loading. Exactamente lo mismo que hicimos en el componente anterior, ¿va? Lo que pasa es que ahora no tenemos ninguna validación, simplemente lo que hace es cambiar el estado, pero no pasa nada más. Vamos a recargar por acá y ahora cuando modifico, si se fijen, cada vez que presiono variable, cada vez que esta variable cambia, el useEffect se lanza de nuevo, ¿no? ¿Sí? Esto, cualquier cambio en el estado que suceda, va a lanzar un useEffect que esté hecho de esta manera. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero que el useEffect se lance única y exclusivamente cuando se carga el componente por primera vez? No lo sé, tú dime. Esa digamos que es la primera parte del ciclo de vida de un componente. En la primera carga quiero que se muestre, quiero que suceda esto. Al nacer el componente quiero que suceda esto. Muy bien, para eso se recuerdan que les mencioné que el useEffect recibe un callback, es decir, una función, y como segundo parámetro recibe un array de argumentos. Un array, aquí adentro voy a poner todos aquellos estados, digamos, o todos aquellos valores que yo quiero que cuando cambien vuelvan a lanzar el useEffect, ¿sí? Si no le pongo ninguno, guardo los cambios, vamos a recargar solo por seguridad. Ahora, si esta es la única diferencia, esto es todo lo que he agregado, ¿no? Y ahora cuando yo modifico la variable isLoading, ¿sí? Cuando cambio esto, el useEffect ya no se dispara. Sin embargo, se disparó cuando lo cargué. Si yo lo oculto y vuelvo a mostrar, el useEffect se va a lanzar. Esto es lo que le dice a React que ejecute este useEffect única y exclusivamente en la primera carga. Ahora bien, yo puedo crear otro useEffect, ¿sí? Vamos a ver, useEffect. Puedo tener varios useEffects, digamos, en el mismo componente sin ningún problema. Y acá le voy a mandar un isLoading. Se fijan, como segundo parámetro le estoy mandando el isLoading, ¿sí? ¿Qué va a hacer esto? Vamos a ver, vamos a crear otro useEffect y le vamos a decir texto. Aquí con el Spanglish bien agresivo, ¿no? Pero es únicamente para ejemplificar algunos conceptos. Y aquí le vamos a poner como texto mostrando, bueno, isLoad, así, loading. Genial. Guardamos y este texto lo voy a mostrar aquí abajo. Vamos a ver, vamos a poner esto y vamos a poner aquí el texto. Así. Guardamos y ahí está el loading. Quiero que comience vacío. Guardamos. Entonces, lo oculto, lo muestro. Voy a limpiar aquí la consola para que vean esto. Aquí adentro del useEffect voy a poner, vamos a ver, soy el useEffect del isLoading. Guardámoslos. Si se fijan, ambos useEffect se ejecutan al cargar el componente. ¿Sí? Este y también este de acá. Lo que pasa es que ahora cuando yo ejecute la variable, únicamente se va a mostrar, o sea, se va a seguir renderizando, se va a volver a renderizar el componente, bueno, el useEffect que está escuchando esta propiedad. Este le dice a React que se ejecute única y exclusivamente en la primera carga, pero este se ejecuta cada vez que esta variable cambia, ¿sí? Y también se ejecuta en la primera carga. O sea, ambos se ejecutan en la primera carga. Es importante tenerlo en cuenta. Bueno, poner más de un useEffect en un componente se vuelve complejo el componente, ¿no? Lo ideal es comenzar a pensar cómo se puede separar esto mejor. Pero a veces que puede llegar a ser necesario. Entonces ténganlo muy en cuenta.
este se ejecuta únicamente cuando cambia la variable, sí, pero también se ejecuta en la primera carga. Y por cómo funciona React es prácticamente imposible saber cuál de los dos se va a ejecutar primero. Debería suceder de esta forma, primero este y después este, pero si el proceso que estoy ejecutando aquí es asíncrono, es posible que este termine primero y ya me descoloque un poquito el componente o el flujo de la información que yo estoy esperando, ¿no? Entonces ténganlo muy en cuenta. Aquí dentro de este useEffect voy a hacer algo, vamos a ver, set text, y voy a decirle que si, bueno, voy a ponerle acá loading, guardamos, ejecutamos, y si se fijan, yo quisiera, por ejemplo, que este de aquí suceda cuando yo modifico el isLoading, ¿sí? Pero en realidad se ejecutan desde la primera vez. Entonces esto no tiene, digamos, que ningún sentido, ¿no? Si yo quiero que esto se ejecute únicamente cuando yo le dé clic al elemento, lo ideal, o sea, obviamente lo ideal sería programarlo en el clic, ¿va? Pero digamos que yo quiero usarlo o modificarlo mediante un useEffect. Lo que puede llegar a pasar, porque hay veces que no tengo por acá la función que va a modificar este valor, o estoy utilizando un custom hook, o la modificación viene desde otro componente, eso yo puede llegar a ser complejo. Entonces, si yo realmente necesito hacerlo por medio de un useEffect, lo que tengo que hacer son validaciones intermedias. Por ejemplo, digamos que yo quiero hacer una validación is first load, así, y aquí le vamos a poner is first load. Entonces voy a comenzar esto con true, ¿sí? Guardamos los cambios, y ahora esta variable me va a servir como bandera para saber si es la primera carga o no del componente. Es un ejemplo muy burdo, no significa que tengan que trabajarlo de esta forma, pero es un ejemplo, ¿sí? Entonces este de acá, voy a ponerlo por acá, le voy a decir if, si es la primera vez que carga, entonces que haga cierto, así que vamos a poner set is first load, y aquí lo voy a poner en false, y si no, vamos a poner esto de acá y listo, guardamos. Ahora cuando recargue, si se fijan, sí se ejecutó, o sea, sí entró acá, pero como entró a este punto, este is first load, lo único que hizo fue poner esto en false, ¿sí? Y entonces ya no ejecutó todo lo demás. Ahora si yo le doy clic a la variable, ahora vuelve a intentar, pero como ahora ya es falso, entonces sí entra en esto de aquí. Esto podría ser un poquito más, o sea, podría tener más sentido, digamos, si ponemos este if load aquí arriba. Y aquí simplemente ponemos esto negativo y ponemos este código de acá aquí adentro. Ya no ocuparíamos el else, ¿sí? Cuando recarguemos, esto actualmente funciona, ¿sí? Se ejecutan los dos, pero este no hace nada. Este de aquí no hace nada porque esto al principio es verdadero. Entonces solo va a entrar acá cuando no sea la primera carga. Ahora yo modifico y ahora sí lo muestro. Esto puede llegar a ser un poco confuso, sí lo sé. Pero lo que quiero es mostrarles es que esto puede llegar a tener un nivel de complejidad bastante alto, ¿sí? Puede volverse muy enredado, seguirle el hilo a qué useEffect se está ejecutando en qué momento. Entonces, los useEffect, usarlos con responsabilidad, por favor. Ya vimos cómo ejecutar código en la primer carga de un componente. O sea, al nomás mostrarse, al nomás renderizarse el componente, ejecútese esto, que es con estos corchetes de acá. Ya vimos cómo ejecutar durante la vida, ¿sí? Cada vez que esta variable cambie, cada vez que este estado cambie, se va a ejecutar lo que esté aquí adentro, ¿sí? Eso es, digamos, que es la vida del componente. Ahora solo nos falta ver la muerte del componente. Para esto vamos a utilizar este mismo useEffect de acá. Y los useEffect tienen un return implícito, ¿sí? Aquí adentro yo puedo poner otra función que también funciona como callback. Y esto se va a ejecutar cuando el componente muera. Vamos a poner un console log, por ejemplo,
he muerto. Guardamos y si se fijan no pasa nada, vamos a recargar, listo. Aquí en este caso se muestra el he muerto, ¿sí? Pero porque recuerden que estamos utilizando el modo estricto, ¿no? Entonces lo que hace básicamente únicamente en desarrollo, insisto, únicamente en desarrollo, lo carga, lo desmonta y lo vuelve a cargar. Esto lo hace única y exclusivamente en desarrollo. Si quitamos el modo estricto, esto no pasaría. Pero cuando se desmonta, cuando se deja de renderizar, cuando el componente desaparece, muestra este return. Vamos a limpiar y por ejemplo vamos a ocultar el componente. Ahorita se está mostrando. Ahorita si yo modifico acá, se ejecuta el useEffect de isLoading, o sea, el de la vida. El componente digamos que está vivo ahorita. Pero voy a limpiar y si lo oculto, se ejecuta el he muerto, ¿sí? O sea, se ejecuta este return de aquí. Si yo por ejemplo tengo un proceso trabajando, si tengo un API consultando, por ejemplo, estoy utilizando Axios y estoy consultando una API que está tardando y el componente se desmonta, aquí yo puedo hacer la limpieza de esa información o puedo detener un proceso. O por ejemplo, si no es nada recomendable, pero si tengo un timeout funcionando y que cada cierto tiempo o un interval funcionando y que cada cierto tiempo está haciendo algo, el componente lo necesita y tiene que funcionar así, lo ideal es deshacer ese intervalo justo al desmontar el componente. Entonces, pausar el intervalo o pausar cualquier cosa que estemos haciendo que implique que se puede quedar en memoria trabajando a pesar de que el componente ya no está montado. Para eso sirve el return de un useEffect. Ese sería el ciclo de vida de un componente, el ciclo de vida completo, digamos, de un componente. Esto le dice cuándo va a comenzar, que se debe ejecutar cuando comience. Este le dice que debe ejecutar durante la vida, durante todos los cambios que sucedan mientras el componente está activo. Y el return le dice qué debe suceder cuando el componente muere, cuando el componente se desmonta. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado, pero especialmente espero que te haya servido. useEffect es una herramienta muy poderosa, pero que puede llegar a volverse bastante compleja si no se usa responsablemente. Lo ideal es tener la menor cantidad posible de useEffect dentro de un componente. Si ves que necesitas tanto useEffect, lo más seguro es que tu componente es demasiado complejo y que tengas que distribuirlo, que tengas que separarlo. Eso te va a ayudar a reducir la complejidad de cada elemento, ¿no? Entonces tienes que pensar en una estructura de componentes, una estructura de directorios que te permitan separar todas estas partes de tu aplicación y hacerla cada parte más específica y controlar los useEffect únicamente de esa parte específica. Eso va a ser mucho más sencillo. Sé que soy repetitivo y cansón con esto, pero es que en serio, la mayoría de los problemas de rendimiento que se ven en las aplicaciones de React es a causa de los useEffect mal implementados. Así que en serio, tómenlo en cuenta. Prueben su aplicación. Hagan estas pruebas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho utilizar los console log. Yo soy, digamos, como de la vieja escuela, ¿no? Yo prefiero utilizar los console log porque eso me muestra el orden incluso de cómo se ejecutaron los useEffect. Y tengan en cuenta que hacer llamadas asíncronas dentro de un useEffect va a implicar que el siguiente useEffect puede llegar a ejecutarse antes de que este termine. Entonces también ténganlo en cuenta. Existe otro custom hook que es muy parecido al useEffect, pero se llama useLayoutEffect, que hace algo muy parecido, pero se ejecuta antes de que el componente se renderice. useEffect se ejecuta después de que el componente se renderice, por eso puede intervenir, digamos, o modificar aquellas propiedades que ya están seteadas, ¿no? Porque se ejecuta después de que estas propiedades o estos elementos que el componente renderiza ya fueron renderizados. El useLayoutEffect lo hace antes, entonces también es una herramienta poderosa, puede llegar a ser muy útil, pero casi no es muy usado. Se utiliza en casos muy específicos. El rey, digamos, del ciclo de vida es el useEffect. Si tienes alguna duda, por favor, igual déjalo en los comentarios y con gusto te estaré contestando. Sin más que decir, nos vemos en el siguiente código.